La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Hablemos de la salida de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Más que las razones, el contexto y por qué importa. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que reciban un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué semana, verdad? Entre detalles sobre el hackeo a la Sedena, el plan antiinflación 2.0, pronósticos del PIB a la baja, la aprobación del ejército en las calles hasta 2028, una posible nueva aerolínea del gobierno, y en medio de la noticia de que México y Estados Unidos amplían el periodo de consultas bajo el marco del TEMEC sobre la disputa por la política energética y que podría derivar en sanciones comerciales, Tatiana Cloutier, la encargada de representar al país en este asunto económico crítico, renunció al cargo de secretaria de Economía. Todos lo vimos. El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia matutina anunciando una carta que había recibido de su parte en la que le comunicaba que se retiraría del gobierno. Él dijo que Tatiana Cloutier merecía irse por la puerta grande. Y entonces le cedió la palabra para comunicarlo en vivo. A Tatiana Cloutier se le vio conmovida y con la voz entrecortada en la mayor parte de la lectura de su renuncia. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al 1000 y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra. Dijo que hacía su renuncia pública para evitar especulaciones sobre los motivos de su sorpresiva salida, pero en realidad en ningún momento profundizó en las razones. Más allá de sus analogías al béisbol, que es el deporte favorito del presidente, se limitó a decir que su oportunidad de sumarle al equipo estaba agotada. Tatiana Cloutier, sin embargo, de las únicas pistas que dio, mencionó dos fechas. El 26 de julio dice haber platicado por primera vez de su salida con el presidente. Si miramos el calendario, esto ocurrió 7 días después de que el 20 de julio la ministra de Comercio, Katherine Tai, anunciara en un comunicado que Estados Unidos solicitaría las consultas ante las discrepancias en la política energética mexicana. Fue desde esta fecha que se activó el mecanismo y el periodo duró 75 días, hasta que esta semana llegó esa fecha límite. En esta ventana de tiempo hubo una segunda ocasión en la que Cloutier volvió a platicar con el presidente sobre su salida. Se lo reiteró, según lo que ella misma especificó. Eso ocurrió el viernes 9 de septiembre. La madrugada de aquel día, en México, ocurría algo completamente ajeno a las funciones de la hasta ayer secretaria de Economía. El Senado aprobaba la reforma que envió el presidente López Obrador para que el ejército mexicano tome el control de la Guardia Nacional, que constitucionalmente tiene mando civil. Esta reforma es diferente a la que finalmente aprobó el mismo Senado esta semana, pero para ampliarle esa tarea hasta 2028. Esto ocurrió hace 3 días. Esta es la coyuntura que ha sucedido alrededor de los días en los que Cloutier platicó con el presidente, hasta que finalmente renunció la mañana del jueves 6 de octubre. Un asunto comercial directamente relacionado con sus funciones y que sigue su curso, y otro de interés nacional. Esto no es una especulación, solo un recuento de los eventos alrededor de sus intenciones de renuncia desde aquel 26 de julio. Esto mismo fue notado por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Desde el Congreso le dijo a la prensa que le pareció preocupante que Cloutier dejara el cargo justo el día en el que se cumple el plazo, esos 75 días, para que se decidiera si se instala el panel de resolución de controversias. Esto, pese a que Bloomberg News reveló el domingo que se había acordado extender el diálogo sin solicitar ese panel. Santiago Krill también dijo que estaba cumpliendo bien su función, por lo que resultaba aún más extraña la salida de Tatiana Cloutier en esta coyuntura con Estados Unidos. También está otra opinión, la de su hermano, Manuel Cloutier Carrillo,
el político que por muchos años militó en el PAN, igual que Tatiana y el padre de ambos. Él escribió en su cuenta de Twitter que, en su opinión, el asunto de la Guardia Nacional debió pesar mucho en su decisión. Si miramos rápidamente al pasado, Tatiana Cloutier ha sido diputada federal en 2 ocasiones, una con el PAN y otra ya en las filas de Morena, el partido que fundó el presidente López Obrador y que lo llevó al poder. Fue vicecoordinadora de este partido en el Congreso. En 2018, ella se manifestaba contra la militarización del país. El debate que hoy nuevamente está sobre la mesa en estos días. En una entrevista que concedió al diario nacional El Universal aquel año, decía que por el futuro de sus hijos y su familia no quería ver que a la Guardia Nacional se le diera todo el control. El 16 de enero de 2019, de hecho, Cloutier presentó una reserva ante la creación de esa Guardia Nacional. Esto es un poco de lo que dijo. Se refleja que la gente tiene un reclamo generalizado y pide un mando civil o un mando mixto. 2. Se debe evitar que se institucionalice la presencia de los militares en el país. 3. Un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y un agradecimiento. Sin embargo, estas no están hechas para atender las labores de seguridad pública. Debemos cuidar la Constitución y en ella no debe ponerse cualquier cosa. Por ello considero fundamental que la integración orgánica de la Guardia Nacional no debe ser parte de los preceptos constitucionales. Solo así podremos salir a la calle, mirar a nuestros hijos y familiares y asegurarles que hicimos lo mejor posible para, como dijo John Lennon, imaginar a todos viviendo en paz. Las dudas y la confusión alrededor de su salida brotaron el jueves después del anuncio en la matutina del presidente. Opiniones divididas y mucha especulación. La razón sigue siendo oficialmente desconocida. Volviendo al tema comercial, el que más nos compete, el canciller Marcelo Ebrard aseguró también a la prensa nacional el jueves que la salida de Tatiana Cloutier no significa poner en riesgo el proceso de consultas del TEMEC. La ahora exsecretaria, al salir de Palacio Nacional por la mañana, fue abordada por reporteros y a paso veloz, agitada, evitó dar más comentarios. Subió a un auto y más tarde se le vio en una sala de espera en el aeropuerto, rumbo a Monterrey, su lugar de residencia. En otras noticias. Hablemos del corto paso de Tatiana Cloutier por la Secretaría de Economía. Solo fueron 21 meses. Ella llegó el 4 de enero de 2021 a la dependencia tras la salida de la primera apuesta del presidente para ese cargo, quien era Graciela Márquez, que dejó la titularidad para irse como líder del INEGI, donde actualmente se mantiene. Una vez instalada Cloutier en esta dependencia, que por cierto ha sido poco consentida con presupuesto en lo que va del sexenio, propuso un par de planes de reactivación económica, pero que tuvieron poco eco, aún considerando que México seguía en un momento complicado de la pandemia. Más tarde, ese año, le tocó vivir los momentos más activos desde que entró en vigor el TEMEC. México sopesaba el mecanismo de consultas por la discrepancia en las reglas de origen automotriz, que son las que se aplican al armado de vehículos en los 3 países de Norteamérica. O también cuando el país enfrentó su primer panel laboral por la legitimación de un contrato colectivo de trabajo en una planta automotriz. Estados Unidos ha sido muy vigilante, por cierto, de los derechos colectivos. A Cloutier también le tocó la reactivación del diálogo económico de alto nivel y en otros lares tuvo reuniones con funcionarios de Ecuador y Corea del Sur para impulsar tratados comerciales con México. Su última aportación fue apenas la semana pasada cuando presentó un nuevo plan de política industrial en conjunto con empresarios y organismos internacionales, teniendo como eje la economía del futuro, la electromovilidad, la agroindustria, la medicina y también las industrias creativas. El último sorbo. Tatiana Cloutier hoy ya es parte del club de desertores del gobierno de López Obrador. Otros miembros, sin embargo, en sus cartas de renuncia no han sido tan benevolentes en sus palabras y razones para separarse del movimiento al cual el presidente llama la Cuarta Transformación.
La primera salida de gran magnitud estuvo a cargo de Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda en este sexenio. Su carta fue explosiva, hablaba de discrepancias económicas, decisiones de política pública sin sustento y la imposición de funcionarios sin conocimiento. También está la renuncia de Germán Martínez, exdirector general del IMSS, hoy senador. Argumentaba, entre otras cosas, el control excesivo de recursos. Y estas dos son apenas un par de salidas de una decena que se han dado en estos 4 años que el presidente lleva en Palacio Nacional. Colaboradores de primera o segunda línea en el gobierno, y en algunos otros casos ha sido el presidente el encargado de los relevos en otras dependencias, como la de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en 2021. En un video se notaba a un presidente distante e incómodo ante las palabras de agradecimiento de la exfuncionaria. Quizá por eso los ojos ayer también estuvieron pendientes a la reacción del presidente mientras Tatiana Cloutier leía su carta de renuncia. Con o sin ese abrazo que no le dio por estar aplaudiendo, el presidente le dio el reflector principal, que es la conferencia matutina, y al presentarla aseguró que la secretaria se iba por la puerta grande. Sin especulaciones, eso es lo que se vio y se escuchó. Esta mañana, para estas horas, según dijo el presidente, ya estaremos conociendo al relevo de Tatiana Cloutier. Para el canciller Marcelo Ebrard, el show debe continuar y en cuanto el sucesor se instale, se le va a actualizar de todos los asuntos para continuar sobre todo con este proceso de consultas de México con Estados Unidos, entre otras tareas y responsabilidades que tendrá que ver. Siguen habiendo más dudas que certezas en este nuevo cambio en el gabinete. Viernes y en otros asuntos económicos, no se despeguen de BloombergLinea.com, que en estos momentos también ya pueden consultar cómo cerró la inflación de México en el mes de septiembre. Lo platicamos el lunes. Y pregunta obligada, ¿cuál es el episodio que más les gustó de esta semana? Pueden escribirme por Twitter, @JimenaTolama, o bien responder la encuesta que les voy a dejar en Spotify en la descripción de este episodio. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.